Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Este es el Instituto Bíblico Misión Esdras y este programa que se llama Teología con Espíritu. Hoy con un tema muy especial, apetecido por muchos, aclamado por otros y rechazado por otra parte, otro segmento del pueblo de Dios, que es la guerra espiritual. Queremos hacer entonces desde ya, queremos ganar tiempo, un estudio, y sobre todo en esta ocasión vamos a hacer una especie de estudio bíblico, claro, como siempre, con profundidad teológica, sobre este tema. Así que desde ya vamos a compartir entonces las diapositivas para que ustedes las tengan allí y puedan entonces ir revisando con nosotros. Pueden ir haciéndonos preguntas, inquietudes, saludándonos, claro que sí, desde ya lo pueden empezar a hacer entonces. Aquí está entonces el tema guerra espiritual. Y en esta primera parte, entonces, bueno, la bienvenida ya se la dimos, mi presentación, director del Instituto Bíblico, maestra de teología. Y nuestro objetivo con el en vivo de hoy es introducir a los espectadores al tema de la guerra espiritual y brindarles consejos prácticos para prepararse para ello. Allí está resaltada la palabra introducir. Es una pequeña introducción. Algunos dirán, uy, pero le quedó faltando, pero hay mucho más claro. Es una introducción, no es una clase, no es un seminario, no es nada parecido, no es una conferencia. Solamente queremos hacer una introducción al respecto. Muy bien. En ese orden de ideas, entonces, queremos leer lo que tenemos en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 20, que dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que no podáis estar firmes, o para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Del 19 al 20, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, muy bien. Aquí hay una máxima que queremos empezar diciendo, hablando de guerra espiritual. Pero bueno, antes de compartirla, permítame aquí decir algo bien especial. Este tema de la guerra espiritual se parece un poco, ya voy a explicar por qué digo que se parece un poco, al tema de la prosperidad. Claro, algunos han tomado distancia del tema de la prosperidad, ¿cierto? Porque no quieren verse inmiscuidos ni hablar sobre o pertenecer al movimiento de la teología de la prosperidad. El mal llamado movimiento teología de la prosperidad. Y dicen algunos mal llamados porque ni es teología ni es lo otro, ¿cierto? Pero vamos a explicar también eso un poco en este momento. Pero digo que el tema de la guerra espiritual se parece porque algunos tomaron distancia y todo lo que suena a
tranquilidad, sabe a prosperidad, ellos prefieren entonces aislarse de esto, tomar distancia, como ya estamos diciendo. Pero no podemos esconder, no podemos negar, no podemos decir nosotros que la Biblia no habla de prosperidad. Por supuesto que lo hace. Tenemos muchos versículos sobre el tema. Y uno dirá, pero esos versículos no tienen contexto. Claro que sí lo tienen. También tenemos hombres ricos y multimillonarios en la Biblia, empezando por Abraham, pasando también por Salomón y otros más. El mismo Job también tenía muchísimo dinero. Pero también la Biblia nos da consejos sobre la prosperidad. O sea que no podemos entonces ser absolutistas y decir, ok, yo me retiro de ese tema, no quiero saber nada de ese tema, porque sería ir en contra incluso del principio bíblico. Ahora, si bien es cierto, está el otro extremo, ¿cierto? Donde hay gente tratando de comprar milagros, gente pactando por un milagro, o de pronto por una sanidad, o de pronto por alguna cosa. Bueno, entendemos que hay unos extremos dañinos que han tomado el tema de la prosperidad en otro sentido. Pero eso no niega que el tema está allí. Lo mismo pasa con este tema de la guerra espiritual. Bueno, se ha hablado tanto sobre esto, digamos así, se ha vuelto tan místico el tema aquí, ¿cierto? De otra dimensión, que algunos cuando dicen guerra espiritual no quieren saber nada al respecto también. Pero al igual que el tema anterior de la prosperidad, sería negar y sería tratar de tapar el sol con un dedo si no nos damos cuenta, primero, que la guerra espiritual sí es bíblica. Segundo, que sí existe. Algunos quisieran tomar una posición neutra al respecto, lo cual es difícil y peligroso. Digo difícil y peligroso porque si uno está en medio de una batalla, vamos a imaginarnos que estamos en medio de una batalla, de una guerra, estamos allí en fuego cruzado, en medio de los dos bandos, partidos ni a la derecha ni a la izquierda, pues seguramente y muy probablemente vamos a ser presa de alguna bala perdida. Y de todas maneras vamos a salir mal heridos. Bueno, esto pasa también con la guerra espiritual, ¿no? Cuando diga no existe, esto es un invento. Bueno, eso es lo que hoy queremos ver por medio de la Biblia, estudiar algunos versículos, algunas palabras, algunos textos bíblicos y por supuesto estaremos atentos a preguntas que ustedes quieran hacer, intervenciones sobre el tema. Bueno, lo que queremos seguir diciendo es esta máxima, y es que la iglesia, ojo con esto, lo que vamos a decir aquí, muy importante, la iglesia no es un crucero, es un buque de guerra. Nacimos para la batalla, pero no estamos listos para la batalla sin la armadura de Dios. Lo decía ayer en una predicación en la iglesia, que la invitación que nos hace el Señor no es a un crucero, porque un crucero es muy sabroso. Solamente hay diversión, solamente hay entretenimiento, solamente hay descanso, pero no, aquí la invitación es a un buque de guerra. Ahora, tampoco nos vamos a ir al otro extremo de que todo es guerra espiritual, ¿cierto? Y la gente mantiene reprendiendo, algunos ven demonios en todo lado, ven diablos, ven espíritus, y cualquier gripa es un espíritu. Bueno, por eso tenemos el texto bíblico y por eso hemos traído este tema a teología con espíritu, para precisamente aclarar, ¿cierto? Clarificar todo esto, pero no rechazar, porque a veces rechazamos de tajo los temas que no nos parecen, pero no los estudiamos. Entonces, algunos estarán de acuerdo con esta máxima, otros no, dirán, bueno, no, tampoco creo que estemos en un buque de guerra. ¿Sería extremista? Bueno, está bien el disenso. Si usted piensa diferente, no hay ningún problema. Puede expresar incluso en este espacio y dar sus argumentos. Hablemos entonces del texto que estábamos estudiando. Y lo primero que queremos ver entonces en este caso es el guerrero creyente y su adversario.
El guerrero creyente debe entender que debe estudiar, analizar, revisar a su adversario. ¿Quién es? Bueno, miremos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Vamos a retomarlo y vamos a hacer algo de profundización entonces allí. Pero no quiero tapar aquí, creo que estoy tapando. Vamos a ver si esta funciona mejor. Ok, allí mejor escuchar mi voz es suficiente. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, varias cosas entonces para que nosotros revisemos en esta oportunidad lo que queremos decir. Número uno, el diablo es una realidad. Algunos dicen, lo han caricaturizado, se vuelve pintoresco, en algunos casos chistoso, hacen bromas, está bien. Pero lo que queremos decir es que para algunos el diablo es inexistente, es fantasioso, es el producto de nuestra imaginación y de nuestros temores más profundos y agudos. Bueno, aquí lo que nos dice la Biblia, lo que nos está diciendo Pablo está escribiendo desde una mazmorra, increíble esta parte de la carta, y está diciendo, el diablo es una realidad, es decir, no es para bromear, no es para jugar, sino que es real. Pero reglón seguido, o allí muy juntico, ni siquiera reglón seguido, dice que podemos retrasarnos un poco cuando dice contra las acechanzas. Bueno, estamos hablando de un adversario destructivo. Él no juega, él no da la vuelta y no da merodeo, sino que él va a lo que va, es muy real. Pero lo que le interesa es destruir, dañar, robar, matar, aniquilar, es lo que quiere. Pero llama la atención la palabra acechanzas, que viene del griego metodía o metodeia. Algunos lo leen, pero está bien las dos lecturas, metodeia o metodía, metodía sería la pronunciación real de esta palabra, que tiene varios significados. Ustedes lo están viendo aquí en pantallas, pero se alcanza a ver bien. Es intriga, artimaña, engaño, y he resaltado las últimas tres que quiero hacer énfasis allí: estrategia, método y metódico. Por eso metodía, ¿cierto? Entonces, si leemos el texto con este énfasis, lo vamos a entender así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las estrategias o contra los métodos del diablo. El diablo es bien metódico. Puede que nosotros no seamos tan metódicos, a veces fallamos en eso, porque somos muy metódicos o no somos nada metódicos, pero el diablo sí usa estrategia, ¿cierto? Sí usa estrategia para destruir. Y entonces él hace el análisis, hace el estudio y sabe por dónde es nuestro punto más débil, porque es estratégico, metódico. No se aparece de una diciendo, aquí estoy, voy a hacer mal, no. Aparece con un caramelito, con algo que nos gusta, con algo dulce, con algo que de pronto nos encanta, y diseña toda una estrategia, toda una metodología para dañar a nosotros, ¿cierto? Es lo que está diciendo este texto, que me parece muy llamativo para nosotros entonces en esta ocasión. Ahí está. Entonces lo que nos está diciendo es el guerrero creyente y su adversario. Dos cosas. Número uno, es una realidad, no es una invención humana. Número dos, es un adversario sumamente destructivo. Muy bien, continuamos acá. Vamos a colocarlo, creo que aquí funcionó mucho mejor. Perfecto. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celeste. Otra característica de este adversario, todavía seguimos en el primer punto hablando del guerrero creyente y su adversario. Estamos haciendo un análisis, un perfil allí de este adversario del diablo. Es que es espiritual. Y aquí yo quiero detenerme porque hoy voy a hablar del mundo interior de las iglesias. Seguimos y hemos crecido en eso, pero para mal, haciendo una disección, una categorización de lo espiritual y de lo carnal, o de lo espiritual y lo racional, de lo espiritual. Bueno, pero parece que en las iglesias se está haciendo carrera, que lo espiritual está por encima y algunas cosas son espirituales y otras no, lo cual la Biblia no habla de eso. Pero lo interesante aquí es que me está diciendo que este adversario es espiritual. Y aquí entonces nosotros podemos recalcar que hay bondad espiritual y maldad espiritual. Por eso el término está mal usado muchas veces. Muchas veces se cae en el abuso del término. Que queremos ser más espirituales, que queremos hacer oración espiritual, que queremos cantar espirituales. Bueno, pero fíjense que hay bondad espiritual y porque este ser es espiritual, por eso dice contra huestes espirituales de maldad. Y yo entiendo la buena intención que se tiene de hablar de espiritualidad dentro de la iglesia, pero la espiritualidad hoy en día la gente está buscando en el yagé, la gente está buscando de pronto en el hinduismo, de pronto en otro tipo de cosas. Lo vamos a catalogar hoy por los medios que estamos, nos pueden de pronto manejar. Pero no todas las espirituales, yo he dicho, no todas las espirituales son sanas, ¿no? De hecho son espurias, es decir, son falsas. Entonces, este adversario es espiritual. Pero lo otro que nos está diciendo es que este adversario es fuerte. Por eso dice al principio, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Es decir, es fuerte, es guerrero, tiene fortaleza. Por eso presentarnos solos nosotros a esta guerra espiritual es una guerra sin sentido, es una guerra perdida. Porque Él es más fuerte que nosotros, hay que decirlo. Y ahorita uno dirá, uy, ¿cómo se le ocurre decir es una herejía? Bueno, vamos a ver entonces qué nos puede decir la Biblia. Pero lo que sí nos está diciendo es que es un adversario muy, pero muy fuerte, muy potente, diríamos nosotros. Bien, sigamos acá. Dice, seguimos en el guerrero creyente y su adversario, el primer punto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceros, y aquí es donde yo iba a decir, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, la fortaleza no está en nosotros, en quienes somos nosotros. La fortaleza está en el Señor y en el poder del Señor. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios ya derrotó a Satanás. Él nos dijo, pero si ya derrotó, ¿cómo así que nosotros? Y entonces, esta guerra no tiene sentido. Miren, quiero decirle, esto es una estadística que quiero compartir con ustedes. En Arizona, en los Estados Unidos, hace algunos años, hicieron una pequeña estadística sobre mordeduras de serpientes a los seres humanos. Y encontraron la siguiente digamos, información al respecto. Hablando de serpientes cascabel. De 34 mordeduras que había, que ellos tomaron como estudio, 5 de ellas, escuchen bien, 5 de ellas, mucho más del 10%, eran mordeduras de cabezas cortadas de serpiente. Es decir, le cortaban la cabeza a la serpiente, la decapitaban, y la cabeza sola tenía la capacidad de seguir mordiendo, atacando, sin cuerpo, sin extremidad. Bueno, eso es una pequeña ilustración y una pequeña analogía para de pronto demostrar lo que está pasando. Aunque ya está derrotado, sigue haciendo daño entre nosotros. Número 2, el guerrero creyente y su armadura. Bueno, este es otro tema también
bastante místico, bastante polémico, bastante controversial, porque algunos han tomado esto como un amuleto. Y todas las mañanas se levantan, hacen su oración y dicen, y bueno, y me pongo la armadura de Dios, y hacen el gesto de colocarse los zapatos, el cinturón, la coraza, y dicen, bueno, aquí todos los días, y algunas mamás le dicen a sus hijos, no salga a la calle sin antes ponerse la armadura de Dios. Y algunos de ellos no entienden ni idea de qué están hablando, ¿no? ¿A qué se refiere con la armadura de Dios? Bueno, vamos a mirar algunas cositas, porque el tiempo no nos va a dar, ni tampoco digamos, el formato para hablar de eso. Pero sí quiero resaltar algunas cosas. Versículos 13 y 14 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Bueno, varias cosas, ya hemos dicho algunas, pero tenemos que resaltar aquí que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por supuesto, escribió esta carta a la iglesia de Éfeso desde una cárcel romana. Ojo, es una cárcel romana. Entonces, los soldados romanos que custodiaban la cárcel llevaban la armadura de los legionarios del primer siglo. ¿Qué quiere decir con eso? Que Pablo se inspira allí en la cárcel viendo los soldados haciendo guardia, y de allí sale la armadura de Dios. Entonces, le hace una muy buena analogía, y de eso tenemos. Y me llama la atención esto, que quiero resaltar en esta oportunidad. Lo primero que se destaca en esta armadura es el cinturón, ¿cierto? Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, el primer elemento de la armadura es la verdad. Esto llamó mi atención, me encantó, porque algunas personas pasan esto como hablan del escudo de la fe, hablan del yelmo de la salvación, del calzado, y está bien, hace parte, ¿cierto?, de la armadura, pero poco se habla entonces de la verdad. Y el cinturón es un cinturón de cuero, era atado alrededor de una túnica de lana que se ponían los soldados. Ellos tenían placas de bronce conectadas al cinturón y colgaban de este para proteger el área de la ingle del soldado. Eso era muy importante. En latín era el cingulum, que era faja o cinturón que sostenía la espada, sostenía la daga y el delantal de bronce. Ese es el cinturón de la verdad, hablando del soldado romano. Pero verdad aquí representa integridad. Es decir, aquí guerra espiritual no es del que más grite, no es del que más reprenda, no es del que más salte, con todo respeto, no es el que más entonces saque espuma por la boca, sino el íntegro. El primer elemento es la integridad, y hay personas que se meten a este cuento de la guerra espiritual y no son personas íntegras. Y aquí integridad tiene que ver, como lo estamos leyendo aquí, tiene que ver con saber la verdad, creer la verdad, amar la verdad, decir la verdad, vivir la verdad y predicar la verdad. La pregunta es, ¿estás viviendo en una verdad? ¿Conoces la verdad? ¿Crees la verdad? Porque uno de los ataques que quiere hacer Satanás contra nosotros es con la mentira. Y nosotros debemos ser íntegros, manejar la verdad, creer la verdad y amarla para poderla vivir. Quisiera hablar más de esto, pero nos está yendo el tiempo. Es muy interesante este tema. El creyente y su armadura, y miren lo que sigue diciendo. Perdón, aquí. Okay, sigue diciendo, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bueno, eso en el soldado romano también era una especie de pectoral, todo le cubría toda su parte para protegerlo, por eso era una coraza, ¿cierto? Y aquí en el creyente significa la pureza. Jesús dijo que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí dice, justicia es pureza.
Y miren este apunte al margen. Satanás tiene temor de un creyente sano. Entonces tenemos verdad, es decir, integridad, y tenemos coraza de justicia, la pureza. ¿Cómo estás de pureza? Algunos se quieren meter a sacar demonios y sacar espíritus, pero no son ni íntegros, ni son puros ni santos. ¿Qué estás viendo por las noches? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo estás en los negocios? ¿Estás transparente en eso? Bueno, y queda entonces la reflexión. Y por último, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra calzados, o allí el calzado, significa tranquilidad. Y cuando ustedes puedan ver, en clase lo vamos a ver, algunos vamos a tener clase de esto más profunda. Ese calzado, por la parte de abajo, por la suela, tenía una especie de taches, eran como unos guayos, conocemos como guayos, pero eso significaba entonces que era para estar bien parado en el terreno. Y lo que nos está diciendo es que cuando estamos bien parados en el terreno, estamos tranquilos, porque no importa el ataque, la estrategia, el método, la acechanza, estamos tranquilos. Porque uno de los ataques más fuertes que tiene el diablo contra nosotros es el desánimo, porque el desánimo destruye nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra armonía, y eso es lo que Satanás quiere hacer. Mire, allí hemos visto entonces brevemente y básicamente algunos temas, algunos elementos. Como dije, esto es una introducción a la guerra espiritual. Hay mucho más que decir sobre esto. Y algunos están esperando de pronto, ay, pero yo quería que me enseñaran cómo sacar demonios, cómo exorcizar, cómo liberar a las personas. Bueno, pero si no se empieza por acá, con una vida íntegra, de verdad, amando la verdad y viviendo la verdad. Y para amar la verdad hay que conocer primero la verdad. Con una vida justa, una vida pura, una vida santa y una vida tranquila, te aseguro que ninguna liberación efectiva, te aseguro, te garantizo que no vas a ir más allá. Así que la guerra espiritual empieza por nosotros. Y no hay mejor guerra espiritual, quiero decirte, amado amigo, amiga, hermano, hermana, que la obediencia a Dios. Es la mejor. Hay gente que se quiere meter a ese cuento siendo desobediente, siendo rebelde, haciendo lo que bien le parezca sin tener en cuenta a Dios en sus caminos y en sus decisiones. Pero la mejor guerra espiritual que podemos hacer es ser obediente. Oremos. Señor Jesús, queremos darte gracias en esta noche por esta oportunidad que nos regala. Ayúdanos, Señor, a estar siempre con tu armadura puesta, pero más que puesta, a vivirla de manera cotidiana, de manera diaria, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en la calle y en esta sociedad que tanto necesita de esos calzados del Evangelio de la paz para anunciarlo de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Teología con Espíritu del Instituto Bíblico Misión Esdras. Quien les habla, Harold Campo, teólogo, su director. Que el Señor les continúe bendiciendo.